Vamos por lo legal. A las 2:33 de la tarde, amigas y amigos, hay temas que están en el tapete. Uno de ellos lo ha puesto en la agenda el mandatario Nicolás Maduro al hablar de la cadena perpetua para ciertos delitos. Por ejemplo, la corrupción. Recordemos que, de acuerdo con la legislación venezolana, tenemos penas máximas, el máximo de 30 años, un poquito menos. Pasar a cadena perpetua implica, obviamente, un conjunto de cambios. Vamos a conversarlo en este caso, con el doctor Luis Armando Betancourt, doctor, abogado, especialista en Derecho Penal, coordinador del Foro Penal en el Estado Carabobo, porque evidentemente esto tendría implicaciones para la vida del país. Bienvenido, gracias por acompañarnos, doctor Betancourt. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Le preguntamos en primer lugar si se justificaría, después pasamos también a la valoración con el ente de los derechos humanos, ¿se justificaría plantear la cadena perpetua en nuestro país? No, definitivamente no. Y esto hay que ser enfático con relación a esto, porque eso vulneraría y quebrantaría los principios generales de los derechos humanos e incluso nuestra Constitución. A pesar de que nuestra norma general, nuestra norma principal es la Constitución, ella incluso con una reforma, una Asamblea Nacional Constituyente, una enmienda constitucional, no pudiera ir en contra de los derechos humanos, porque recuerda algo, Vanessa, y todos los que nos están escuchando el día de hoy, que los derechos humanos deben ser progresivos. Claro. Quiere decir que en el transcurso de alguna modificación deben ir en beneficio más garantías de los derechos humanos, más garantías y principios que los hagan más fuertes, más sólidos, y no debilitarlos y coartar al ciudadano común estos derechos. Recordemos que el derecho a la vida es el principal derecho de todo ciudadano, y después de este derecho tendríamos el derecho a la libertad. Por lo tanto, hablar hoy de una cadena perpetua es realmente algo retrógrado, algo que no se justifica en el mundo actual moderno y mucho menos en el derecho penal, cuando sabemos que nos encontramos sobre todo en Venezuela, donde hay una debilidad en las instituciones, una debilidad en el Estado de Derecho y hay una debilidad también en la aplicación de las penas y medidas de seguridad. Para que todo esto pudiera modificarse, deben existir garantías en principio, que es lo que exige el mundo democrático actual. ¿Qué se podría hacer, doctor Betancourt, pensando en estos delitos que no sea la cadena perpetua? Es decir, ¿qué se podría, tratando de entender el espíritu de quienes de buena fe pueden hacer alguna propuesta o defender una propuesta de este tipo? Bueno, en principio nosotros lo que tendríamos que bajar es la tasa de impunidad, Vanessa, porque nosotros tenemos por encima del 80% una impunidad en el país, y si no se castigan los delitos, si no se cumple con los principios establecidos de la pena, que son la prevención, la retribución y la reinserción social del condenado, nosotros no habría sentido de nosotros pensar en una cadena perpetua, porque fíjate, todo lo que pudiera acarrear estar en manos de una cadena perpetua o esos tipos penales tipificados a cadena perpetua, que hasta ahora no sabemos cuál va a ser el contenido o qué es lo que plantean realmente y a qué tipo de delitos exactamente debe ser propuesto eso sin duda pudiera caer en arbitrariedades, en manos no justas, y eso sin duda le causaría una indefensión al ciudadano común. No solamente al delincuente, sino al venezolano como derecho, también por los principios generales de la pena, le causaría indefensión. Estaríamos ante una inseguridad jurídica total. Hasta que no se restablezca el Estado de Derecho completamente, que nosotros tengamos una independencia en las instituciones y unas garantías jurídico-constitucionales que realmente se cumplan, nosotros no pudiéramos pensar en la modificación, aumento de penas y mucho menos pensar en una cadena perpetua por las implicaciones graves que eso causaría. Ahora, doctor Betancourt, porque hay una idea que la vemos que se reiteran líderes políticos, personas de todos los signos políticos, porque lo hemos visto en personas de todos los signos políticos, de que la mano dura puede ser mejor. No, realmente la mano dura, habría que primero
determinar qué es lo que ellos pudieran pensar como mano dura. Mano dura es realmente que una persona, cuando comete un delito, sea sancionada por un órgano imparcial, por un juez imparcial, por un fiscal imparcial, que tenga el derecho a la defensa, un juicio y un debido proceso justo, y que se cumplan con las garantías para su detención, para su investigación y posteriormente para la sanción de esa persona. Eso es mano dura, Vanessa. Claro. Mano dura es que se cumplan con las instituciones, que se cumpla con el debido proceso y que se cumpla con la Constitución. Y para que no nos entienda un poco, lo que queremos es que se cumplan las garantías que están establecidas en la Constitución, que una persona tenga derecho a su abogado, que tenga derecho a su llamada telefónica, que tenga derecho a la alimentación, que no haya hacinamiento en las cárceles y que no se convierta la detención preventiva que están utilizando en algunas comandancias policiales, que ya ha venido arrastrándose un vicio desde hace muchos años, y que esa sea la cárcel para esta persona. Realmente pensar si la reinserción social se está realizando en las cárceles del país, que nosotros sabemos, mediante todas las investigaciones que hemos hecho, no solamente Foro Penal, sino las otras organizaciones en derechos humanos que han visto cómo se le vulnera el derecho a las personas privadas de libertad dentro de las cárceles, y todo esto, estas garantías y principios que debe tener una persona privada de libertad deben ser cumplidos. Eso es poner mano dura, y que realmente las personas vean que cuando una persona es sancionada por un delito que comete, esta persona haya recibido el castigo para poder cambiar al fin de volver a la sociedad. Y además de eso, Vanessa, que las personas, cuando sepan que si alguien comete un delito, esta persona, usted tenga la seguridad de que va a ser sancionada. Claro, que es lo que no tenemos en este momento cuando usted habla de impunidad, doctor Betancourt. Por supuesto, porque precisamente las dos fines de la pena son esas. Primero, que la persona, cuando sea condenada, cumpla efectivamente, y que eso sea, que la persona haya cambiado dentro del sistema penitenciario. La otra es una prevención general, que es lo que dice que el ciudadano común sepa que si cometen un delito, esa persona va a ser sancionada. Si eso no pasa, Vanessa, nosotros realmente estaríamos nadando sobre un río revuelto que lo que va a hacer es perjudicar a los derechos humanos. Estamos conversando con el doctor Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal en el estado Carabobo. Doctor Betancourt, legalmente, ¿cuál debería ser la ruta para que esto se discuta y que la gente decida, ojalá que con la mayor información posible, si está de acuerdo o no con la propuesta de la cadena perpetua? Bueno, primero que se analice bien aguas arriba qué es lo que está pasando. Primero que se vea realmente cuáles son las garantías que se le están ofreciendo a las personas que son investigadas por un delito, y que si estas personas están siendo realmente investigadas. No es posible que se denuncien por redes sociales o por cualquier otro medio unos hechos de corrupción y sean investigados 5, 6, 7 años después. Eso no es garantía de una investigación pulcra y que evidentemente causa inseguridad al ciudadano común. No solamente 5, 6, sino muchísimos años más que han pasado por hechos, por ejemplo, en el caso de la corrupción. Si una persona es asesinada, los familiares tienen derecho a que esa persona reciba justicia y que se identifique cuáles son los autores. Si una persona ha sido torturada o sometida por tratos crueles, inhumanos y degradantes, también esa misma persona quiere que se investiguen, sancionen y condenen a los responsables. Eso es garantía. Entonces, primero evaluar la situación del sistema. ¿Sí? ¿Cómo está el sistema? Hay cosas que podemos corregir ahorita, Vanessa, sin necesidad de modificar la ley. No amerita la modificación de una ley para sancionar y para corregir todo lo que está pasando en el mundo criminal hoy en Venezuela. Lo que es verdad es que estamos en mora en una codificación única del Código Penal, que todas las leyes penales estén establecidas en un mismo texto. Eso es algo que debe pensarse y que debe realizarse. Ahí sí pudiéramos ir por buen camino, no con la necesidad de aumentar la pena superior a 30 años, ni tampoco pensar en una cadena perpetua, sino con lo que tenemos, ver si estamos haciendo el trabajo, ver las tasas, verificar cuáles las tablas que tenemos con relación a los delitos que estamos investigando, sancionando, y que no se sigan cometiendo delitos. Si la pena que tenemos establecida en el Código Penal y en la Constitución, por supuesto, está siendo bien aplicada y está ajustada a derecho. Eso es lo que tenemos que revisar, sinceramente, y sin vulnerar
ningún derecho fundamental. Doctor Bethancourt, ahora, en caso, quienes están promoviendo, en este caso, pues, del gobierno, del oficialismo, la posibilidad de la cadena perpetua, ¿cuál sería el camino? ¿Tienen que hacer consultas públicas? ¿Hay que hacer un referéndum consultivo? Es decir, ¿cuál sería la ruta? Realmente primero tendríamos que hacer una enmienda constitucional. Primero, claro. Porque tenemos el artículo 44, Vanessa, que vean como lo decías ahorita, que está establecido en la Constitución, en el ordinal tercero, donde te dice que una persona la pena no puede proceder de la persona condenada y no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes, y sobre todo que la pena no debe exceder, es más, no es que no debe, no puede exceder de 30 años. Tenemos una limitante constitucional y una enmienda constitucional tiene unos procedimientos rigurosos que establece la misma Constitución. Cumplir con ese principio, pero antes de ir a una enmienda constitucional, primero revisar, sincerarse de que si esto es necesario. No solamente para las personas del oficialismo, pensemos el día de mañana que haya una enmienda constitucional y ya las personas que están en el oficialismo no estén en el oficialismo. Entonces, claro, eso también pudiera ser una posibilidad, y eso ya afectaría, en dado caso de que alguna de esas personas haya cometido un hecho punible que pudiera exceder de los 30 años de cadena perpetua, ya habiendo legalizado la cadena la enmienda constitucional, esto también iría en contra de esas mismas personas. Así que hay que analizar bien. Puede ser un arma de doble filo incluso para quienes la están proponiendo en este momento. Por supuesto, claro, que sí, por supuesto que sí, porque no solamente afecta, digo, a las personas que estén involucradas en estos hechos delictivos que ellos han mencionado, sino que afecta al ciudadano común que pueda haberse involucrado en un hecho delictivo que exceda 30 años o que la pena esté establecida a cadena perpetua. Así que esa enmienda constitucional nos afectaría a todos como ciudadano común. ¿Ustedes van a tratar de introducirse, participar en la discusión, doctor Bethancourt? Nosotros vamos a estar, Vanessa, donde siempre nos convoquen, donde sea, como los derechos que ejerzamos como ciudadanos los vamos a ejercer. No podemos quedarnos callados ante esto, y si hay que presentar algún recurso de nulidad o una interpretación ante los tribunales de la República, tendremos que hacerlo. Nosotros no podemos quedarnos de manos cruzadas. Esto hay que luchar hasta que se sincere y que se entienda de que no es necesaria ninguna enmienda constitucional para poder hacer lo que realmente el legislador quiso, que es la prevención del delito y la reinserción del delincuente a la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Bethancourt. Sus redes sociales, por favor, por cualquier persona que necesite comunicarse con usted, denuncias, planteamientos. @Bethancourt en Instagram y @Bethancourt en Twitter. Bueno, X ahorita. Ahora es X. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Son las 2:40.